Shabbat Shalom, queridos hermanos. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Hoy hemos llegado a la porción número 18 que se llama Parashá Mishpatim. Y la Parashá Mishpatim traduce reglamentos, preceptos, ordenanzas. Y la palabra ordenanza es en hebreo mishpat, que significa realmente decreto, costumbre o juicio. Lo que hace referencia a estatutos o decretos establecidos por el Eterno para el comportamiento de su pueblo en relación con el prójimo. La escritura tiene un sinnúmero de normas a seguir en esta área, las cuales serán conocidas en esta y las próximas parashot. Sin embargo, queremos resaltar el propósito que éstas tienen en medio de la congregación de los santos, o sea, el pueblo del Eterno. Efesios 4, 31 al 32 dice: líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo rencor. En cambio, sean benignos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como Yeshua, nuestro Mesías, lo hizo y nos enseñó, y el Eterno, dice la palabra, los perdonará. Entonces, esta porción tiene 53 preceptos, y de esos 53 preceptos, 17 todavía rigen en nuestros días. Entonces, voy a mencionar solamente los que están todavía vigentes. Dice: no pegar o herir a sus padres, no mortificar o hacer sufrir al converso, no engañar o estafar a un converso, no mortificar o hacer sufrir al huérfano ni a la viuda, prestar al pobre, no oprimir al pobre que no puede devolver su deuda, no estar involucrado en un préstamo con intereses, ni siquiera como mero testigo, no maldecir a los jueces, no maldecir al Eterno, no maldecir al dirigente del pueblo, no comer carne taref, ayudar a descargar la carga de un animal caído, no tomar soborno, cesar de hacer labores prohibidas en Shabbat, no jurar por la idolatría, no incentivar a un creyente del pueblo de Israel para que haga idolatría, y no cocinar la carne del animal en la leche de la madre. Entonces, es importante señalar que esta Parashá Mishpatim, como su nombre lo indica, juicios, ordenanzas, se asocia con la Parashá que estudiamos la semana pasada, Yitro, en la que aún todavía estamos, ¿verdad?, recordando todo lo que sucedió en el Sinaí, la entrega de los 10 mandamientos, y muchos son los vocablos que se utilizan en esta porción de la Torá para definir y aclarar los Aseret Hadibrot, las 10 palabras, o como lo hemos conocido, los 10 mandamientos, que comenzamos a ver en la porción anterior. Y parece como si esta porción fuera una explicación, una aclaración del anterior y también de los Aseret Hadibrot, o sea, los 10 mandamientos. Mishpatim trae claridad en cuanto a las relaciones que debemos establecer con los miembros de la sociedad, o sea, con el pueblo. Y todo esto quedó establecido a los pies del monte Sinaí. Se trata de un pueblo que en este punto, ¿verdad?, acababa de ser liberado de la esclavitud de Egipto, para que se vea entonces sujeto a cuestiones como avaricia, envidia, egoísmo, entre otras cosas. Entonces, para el Eterno, para prevenir todo esto, o mejor dicho, para aprender qué hacer en cada caso, en cada situación, lo que hace es establecer todo lo que nos está entregando en esta porción de Mishpatim. Y Rashi concluye que en las tablas de piedra
donde se inscribirán cada uno de estos mandamientos, están escritos también los 613 mandamientos, de los cuales, según Maimónides, habrán algunos que estaremos obligados a cumplir, otros no, y otros que simplemente no podemos cumplir. Y en la interpretación que ya se nos está dando aquí en esta porción de Mishpatim, se nos da aclaración de que continúa hasta este tiempo, hasta nuestros días. Entonces, esta porción nos puede traer sentimientos encontrados, hermanos, porque en ella vamos a encontrar una lista de leyes sociales, personales, comunitarias, que podríamos comprenderlas como, y quizá pudiéramos pensar, estas no son tan importantes porque no están directamente relacionadas con el Eterno. Pero ojo allí, porque si el Eterno nos le está entregando y está dedicando todo bueno, no un capítulo, no, varios capítulos para entregarlas, es porque son importantes. Entonces vemos que Israel en este punto está a los pies del monte Sinaí, acaba de aceptar que él sería el pueblo del Eterno, aceptó la responsabilidad de ser el pueblo escogido de Hashem, un pueblo de sacerdotes, una nación santa apartada para hacer luz al mundo y llevar la bendición de Abraham al resto de las naciones de la tierra. Entonces el Eterno revela a su pueblo su voluntad a través de estas instrucciones. Debemos seguir viviendo en paz y libres. ¿Por qué? Porque el deseo del Eterno es que tengamos libertad, porque la Torá nos liberta. Entonces, el nombre de la porción Mishpatim, traducido como juicios, significa juicio, decisión, y 5 palabras hay en el hebreo que definen los mandamientos del Eterno. Torá traduce como instrucción, mitzvah significa mandamiento, mishpat, juicios, reglas, reglamentos, decreto, mandamiento también del orden social. Los hok significa un límite, una tarea, una porción, una obligación. Son mandamientos que escapan a nuestro entendimiento. Edad en singular, edot en plural, significa una prueba, un testimonio. Son mandamientos sobre ciertas marcas distintivas del pueblo de Israel, como por ejemplo una mezuzá, también los sixiot, los tefilín, todo eso son edot. Entonces, estamos viendo cómo el Eterno está entregando todas sus instrucciones. Y aquí el Eterno va a dar estos principios sociales, siendo su mayor preocupación los más débiles y vulnerables, como vamos a ver a través de esta porción. Entonces, esta Parashá Mishpatim nos habla de las leyes que promueven todo lo que tiene que ver con el trato humanitario de los esclavos, habla de las penas por asesinato, el secuestro, asalto, robo, penas civiles por daños, las leyes sobre los préstamos, las reglas que gobiernan la conducta de la justicia en las cortes, leyes advirtiendo contra el maltrato al extranjero, al huérfano, al anciano, a la viuda, la observancia de las festividades en las diferentes estaciones marcadas por el Eterno y las leyes de las ofrendas de la agricultura que debían ser llevadas al templo en Jerusalén. La prohibición de cocinar carne en la leche, que realmente, ¿verdad? Sabemos que es un acto de gran crueldad. Entonces, en Éxodo 24:7, el pueblo dijo, Naaseh benishma, que podríamos traducir como haremos y luego comprenderemos. Y aquí hay un gran reto, porque esto es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque debemos hacernos responsables antes de comprender realmente el significado de lo que el Eterno quiere de nosotros. Entonces,
Esta porción nos da mucha inspiración, pero también debe provocar en nosotros el deseo de profundizar cuál es el pensamiento y realmente qué es lo que el Eterno nos quiere transmitir. ¿Por qué? Porque esta porción está repleta de responsabilidad ética y de una exigencia social que demanda un orden establecido, así como una manera de reaccionar cuando ese orden es quebrantado. La narrativa en esta parashá lidia con todo tipo de enfermedad y trae remedio, incluyendo el asesinato, daños a la propiedad, robo, autodefensa, procesos judiciales. Y aunque Mishpatim trata de todo lo que tiene que ver con esos problemas sociales, también nos enseña a tener una relación sana con nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy día hacer frente a los retos de nuestra sociedad y a la llamada manera milenaria de vivir cuando estamos viendo que el mundo ha puesto por el suelo todo lo que tiene que ver con valores éticos, pero nosotros como creyentes debemos ajustarnos a una vida ética conforme a los valores de la Torá? Entonces, el primer paso para nosotros poder tener una respuesta a estas preguntas sería reconocer nuestras propias limitaciones, en qué somos vulnerables, incluso cuando intentamos dar todo a nuestro prójimo. Si nosotros no logramos hacer frente a nuestro desorden interior, tendremos muy pocas posibilidades de poder superar el desorden exterior. Entonces, es importante, hermanos, es crucial conseguir primero una cierta salud emocional, claridad espiritual, para entonces nosotros poder hacer frente a los retos de la vida y más en este tiempo que estamos viviendo, hermanos. Entonces, todos necesitamos adquirir lo que la tradición judía denomina como Menuhat Hanefesh. ¿Qué significa eso? Menuhat Hanefesh significa equilibrio interior. Cultivar este equilibrio es el ingrediente principal para vivir una vida de pleno significado, de alegría, de paz, de calma interior. ¿Qué podemos hacer en este tiempo para poder hacer frente a tantas preocupaciones? La escritura y los sabios de Israel invitan a cultivar las midot, las cualidades de la confianza y la fe, bitajón y emuná en hebreo. La escritura nos invita a que no nos preocupemos demasiado. La escritura dice que cada día trae su propio afán. Entonces no debemos mirar el pasado solamente para ver desde dónde el Eterno nos sacó y tampoco debemos preocuparnos por el futuro. Debemos preocuparnos por el día de hoy y ver cada día como una bendición, un regalo que el Eterno nos da. Al fin y al cabo, el Eterno está en control de todas las cosas. Entonces, yo entiendo, como ser humano que soy, igual que ustedes, que a veces es difícil ver la mano del Eterno en algunos problemas y mucho más confiar en que Él proveerá. En situaciones en donde sentimos que todo nuestro mundo se nos está derrumbando. Sin embargo, podemos pensar que todo pasa por una razón y ese debe ser nuestro pensamiento. Nosotros no podemos controlarlo todo, pero nuestro Elohim sí. El Eterno tiene el control de todo y debemos aprender que cuando algo está sucediendo en nuestra vida es porque Él lo está permitiendo y siempre va a ser para nuestro bien. Miguel de Cervantes decía, no puede impedirse el viento,
pero hay que saber construir molinos. No debemos, por lo tanto, poner tanto énfasis en las preocupaciones, el miedo y la ansiedad, sino ver en la tempestad una oportunidad para transformar la realidad y para poder construir algo bueno. Entonces vemos que esta porción comienza en Éxodo 21:1 diciendo, y estas son las leyes que explicarás delante de ellos. Que aparentemente esta formulación no representaría ningún inconveniente. Si la leemos, podemos pensar, bueno, es algo sencillo. El Eterno le está diciendo a Moisés, estas son mis leyes y esto es lo que tú le vas a decir al pueblo, explícaselas a ellos. Sin embargo, aquí hay algo que debemos prestar atención. ¿Qué significa y estas son las leyes? ¿Cuál es la función de este nexo y llamado copulativo? Porque este nexo copulativo, ¿verdad? Está uniendo dos partes de una misma oración. Ahora bien, ¿por qué se están uniendo con esta palabra y? El Midrash resuelve esta pregunta diciendo que ambas parashá, o sea, Yitro y también Mishpatim, están unidas porque los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí, así como las leyes que estamos viendo en esta porción. Es una posibilidad entenderlo así. ¿Por qué? Porque lo que une a ambas parashot es el lugar físico donde fueron entregados ambos conjuntos de leyes por el Eterno. Y quizás esta I viene a explicarnos que en realidad no hay categoría de leyes o mandamientos, no hay instancias de cumplimiento superiores a otras. Hay muchas personas que pueden pensar, bueno, este mandamiento es mayor o menor. No, hermanos, no. Repito, no hay instancias de cumplimiento superior de una a otra. Que el mandamiento de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en lo que este nos produce en términos de temor reverencial, debe ser el mismo temor que nos despierta el mandamiento que dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemaré mieses amontonadas o en pie o en el campo, y que encendió el fuego pagará lo quemado. O por ejemplo, si tomas en verdad, en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Estamos hablando de cuando una persona le presta a otra y la persona es pobre y solamente tiene esa muda de ropa, o sea, la parte que va por arriba, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, ¿en qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Entonces, lo que nos está enseñando esta porción es que todas las leyes son importantes para el Eterno y deben crear en nosotros el temor de obedecerlas porque fueron establecidas por el Eterno por igual. Las leyes que rigen la sociabilidad entre las personas, la ética del comportamiento hacia el prójimo, tienen tanta vigencia y rigurosidad como los mandamientos que escuchó Israel de la voz del propio Adonai. Que la equidad es tan sagrada como las manifestaciones de fe, que oprimir a otro es equiparable a un asesinato, lo mismo que hablar mal de un hermano. Entonces, esto me refuerza un pensamiento acerca de la hipocresía, no solo en el campo religioso, sino en todas las áreas de nuestra vida. Hay quienes visiblemente aparecen como grandes personajes,
que encarnan las virtudes del bien y así se presentan a los demás, del cumplimiento de las normas más excelsas. Sin embargo, en la intimidad, en aquellos espacios en los que no son mirados por las personas, no son las mismas personas, no encarnan los valores que muchas veces predican en público. Entonces, hipócrita es una palabra cuya etimología estaría ligada al griego hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta, por lo que la palabra significaría realmente responder con máscara. La inconsistencia entre lo que se defiende y lo que se hace. El mostrarnos recto, impecables, nobles en ciertas circunstancias y no ser del mismo modo cuando las luces del escenario se apagan. Esta parashá nos advierte que la ética y la fe, que el culto y la vida cotidiana son instancias con el mismo nivel de santidad, que así como nadie se atrevería a modificar, incumplir o cambiar los 10 mandamientos, así debemos ser de rigurosos y cuidadosos cuando tratamos con el extranjero, con el necesitado, con aquel que nos pide prestado, con el empleado, con la familia. Y es tan relevante el acto contrito del arrepentimiento en Yom Kippur como nuestro comportamiento en una sinagoga, en nuestra congregación, como el pago a término y en regla de un empleado cuando nosotros somos los jefes o los supervisores. Es tan importante una donación a una identidad o entidad, ¿verdad?, de bien público, como el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestros hijos cuando regresamos del trabajo. Entonces, esta letra I es la letra que está uniendo la porción de Yitro con la porción de Mishpatim, uniéndonos todo el escenario para que podamos entender que todo lo establecido en la Torá es uno, es un ejad, para decirnos y que entendamos que nuestra vida pública, nuestro trato con el prójimo y nuestra vida privada, lo íntimo y lo comunitario, lo visible y lo que a puertas cerradas no se ve, tienen el mismo estatus a los ojos del Eterno. Y todo fue prescrito y entregado en el mismo lugar, con la misma intensidad y la misma validez. Y como aprenderemos en la próxima fiesta del pueblo de Israel, que es la fiesta de Esther, debemos vivir sin máscaras, sin disfraces, presentarnos como realmente somos, como Hashem nos ve, pues de Él nada podemos ocultar. Él ve hasta lo íntimo de nuestro corazón. Cuando entendemos esto, hermanos, vamos a poder ver y comprender que nuestra vida tiene mucho más sentido. Entonces, continuando con el estudio, la Torá significa instrucción, norma, y la palabra ley viene de la raíz yará, que significa señalar, y hace referencia a varias cosas, y estas son las más importantes. Una instrucción cualquiera, como por ejemplo Proverbios 3:1, que dice, hijo mío, no te olvides de mi instrucción, o sea, de la Torá. Una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio, que lo vamos a estudiar en el libro de Levítico. Levítico 6:9 dice, esta es la instrucción, o sea, la Torá del holocausto. Levítico 7:11 dice, esta es la instrucción, la Torá del sacrificio de la ofrenda de paz. Romanos 7:2 dice, la ley, o sea, la Torá, mi instrucción en cuanto al marido. Entonces, la instrucción general entregada al pueblo de Israel, la Torá que se entregó a través de Moisés,
están compiladas en los primeros 5 libros que muchos llaman la Torá de Moisés, pero en realidad no es la Torá de Moisés, es la Torá del Eterno. Ahora, de que todos fueron compilados en el libro de Deuteronomio y a ese se le llama el libro de Moisés o la Torá de Moisés por la compilación que hizo, es válido. Pero toda instrucción, todo lo que tenemos en la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra viva del Eterno. Toda la escritura hebrea inspirada divinamente en el Tanaj, que es un acrónimo para Torah, instrucción, Nevi'im, los profetas, Ketubim, que son las escrituras. Y un ejemplo del libro de los profetas lo podemos encontrar en el libro de Isaías, por ejemplo, libro de Nehemías, Jeremías, donde también podemos clasificarlos en profetas mayores y profetas menores. Entonces, mitzvah es un mandamiento, es un término general para todo tipo de mandamiento. Viene de la raíz sabá, que significa ordenar, encomendar, encargar y mandar. Y el plural es mitzvot. Mishpat significa una sentencia, una norma, un decreto, una costumbre. Viene de la raíz shafat, que significa juzgar o hacer justicia, gobernar. Y el sustantivo de esta palabra es shofet, que significa juez. Y el plural es el nombre de nuestra porción de hoy, que es mishpatim. Un hok significa un límite, una tarea, una porción, una obligación, un mandato. Viene también de la raíz hakak, que significa grabar, determinar, mandar. Y esta palabra aparece también en forma femenina como hukab y el plural es hukot. Y el plural de un hok es hukim. Tenemos también la edad, que es una prueba, un testimonio, y el plural es edot. Entonces, la relación entre estas 5 palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. La Torá es la instrucción general que fue dada desde el cielo por medio de Moisés. Los mitzvot son los 613 mandamientos que hay en la Torá de Moisés. Hay 3 diferentes tipos de mitzvot dentro de estos 613 que son mishpatim, hukim y edot. Los mishpatim son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los hukim son los mandamientos que son difíciles de entender por carecer de una explicación lógica, y los edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel, como por ejemplo la mezuzá, los tzitziot y los tefilín. Y si alguien me preguntara, pero Marley, dame un ejemplo de qué es un hukim, algo que, un mandamiento que el Eterno da que yo no puedo entender, el sacrificio de la vaca roja. Entonces, en Deuteronomio 4, 44 al 45 está escrito: esta es pues la Torá, o sea, la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, o sea, los edot, los estatutos, los hukim, y las ordenanzas, mishpatim, que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, en el texto estamos estudiando, o sea, que estamos viendo, encontramos la palabra mishpatim, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinaí. Y estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. Aprendimos que los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación directa con el Eterno y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, esta porción empieza con esa palabra y, que ya entendimos y ya explicamos. Y ya podemos entender el por qué.
Entonces, amados hermanos, es importante que analicemos todas estas cosas, porque inmediatamente la Torá comienza hablando de qué tenemos que hacer cuando compramos un siervo hebreo. Recordemos que la esclavitud en el pueblo de Israel no es como en el mundo, y que un siervo de una nación extranjera, adquirido ya sea porque se compró o porque fue cautivo en una guerra, no es lo mismo que un siervo hebreo. En el idioma hebreo no hay diferencia para esclavo y siervo. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto en todo el sentido pleno. No tenían derecho ni libertad para dirigir sus vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. Y en ese sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no lo sería para siempre. ¿Por qué? Porque cuando un siervo, un israelita, se vendía como siervo porque tenía una deuda que no podía pagar, era por un tiempo determinado. Cuando llegara el año Shemitah, o sea, el séptimo año, había una remisión y ese siervo era libre. Así que no se trataba de una esclavitud en el sentido de la palabra, como lo conocemos hoy, sino más bien una servidumbre con derecho de vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, pero nada más, a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, se estipuló en la Torá que tenía que ser marcado en el lóbulo de su oreja como una señal, y así serviría en la casa de su amo hasta el año del jubileo, que caía cada 49 años. De esta manera, un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. Era diferente la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones y especialmente los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante una conquista o la guerra. Ellos no podían ser liberados ni en el año Shemitah ni en el año del jubileo. En ese sentido, sí podemos entender una esclavitud plena, porque fueron y eran propiedad de sus dueños, igual que un objeto, un animal o una propiedad. Sin embargo, tenemos que entender que el concepto de siervo esclavo en la sociedad hebrea, como les estaba explicando, era muy diferente al concepto de esclavitud que se ha vivido desde la Edad Media, especialmente con la venta de esclavos de África para América. Y aquí podemos ver en esta porción que un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía derechos legales, a diferencia de los esclavos de los gentiles. En el versículo 5 del capítulo 21 se muestra que un siervo hebreo podía tener el derecho, ¿verdad? Y el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro porque le beneficiaba en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra cómo era tratado un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico, porque el amo tenía que darle techo, comida, ropa, antes que tener que él mismo buscar todo para él. Y si tenía familia, pues la familia también tenía que ser sostenida por el amo. O sea, para cualquiera, si usted lo piensa, esto es una situación muy cómoda. Entonces, la única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo y no tiene cómo pagar, ¿verdad? También si tenía una deuda y no podía pagarla, entonces el tribunal, el Beidín, tenía la obligación de venderle como siervo por el valor del robo o el valor de la deuda.
y esto no aplicaba a las mujeres. Entonces dice la palabra que si él entró solo, él saldría solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldría con él. Y todo esto, recordemos que se está refiriendo a una mujer hebrea. El amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante el tiempo de su servidumbre. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y los hijos serían del amo y él tendría que irse solo. Aquí se refiere a una mujer quizás no hebrea, que el amo le da a este siervo hebreo a fin de obtener hijos esclavos que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. Ahora bien, si el siervo insiste, dice el versículo 5, diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces el pueblo hebreo fue sacado de Egipto para ser libre, porque esto lo sabemos. Pero esta decisión va en contra de la voluntad del Eterno. Por eso entonces tenía que ser marcado en la oreja. Entonces dice la escritura que tendría que ser llevado a los jueces y lo traería a la puerta o al quicial y su amo le horadará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Entonces, la expresión para siempre en hebreo es leolam y esto significa hasta el año de jubileo. Si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podría vender una hija como sierva antes de que tenga 12 años, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto le ayudaría en su situación penosa. No saldría libre como salen los siervos y no significa que no pueda salir en el año sabático, como está escrito en Deuteronomio 15:12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero en el 7º año lo pondrás en libertad. Significa que si un siervo hebreo o una sierva hebrea pierde un diente o un ojo, no podrá ser libre por ello, como los esclavos de las naciones. Un siervo hebreo o una sierva hebrea será liberado únicamente por el año Shemitah o por ser redimido. Es decir, que alguien pague un precio de rescate para que ya no tenga que servir hasta el año Shemitah o el año de jubileo. Entonces, si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella, según la intención inicial, o si el hijo del amo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendida a otro. Y si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Estas 3 cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. Y si no hace por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Vemos, hermanos, cómo tenemos un Dios justo. Después vemos que dice, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Las leyes sociales dictan sentencias por hechos concretos. El Eterno ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometan. Un tribunal humano puede emplear la justicia del Eterno hasta cierto grado, pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que comete un crimen para poder dar una sentencia exacta y solo el Eterno conoce el corazón de cada uno. Sin embargo, es necesario que las autoridades humanas hagan la función del Eterno en la tierra para que no se propague el mal. Una sociedad tiene que estar fundada sobre la justicia. Un gobierno tiene que administrar justicia, como está escrito en Primera de Reyes 10, versículo 9. Bendito sea Hashem, tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por amor que Hashem ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey
para hacer derecho y justicia. Y en Proverbios 16:12 está escrito, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Entonces vemos que los juicios, o sea, mishpatim del Eterno son verdaderos. Todos ellos son justos. Es por eso que cuando el Eterno está dando todas estas instrucciones, Él está esperando que nosotros hagamos justicia, pero no humana, sino imitando su justicia. La justicia es la base de un reinado. Sin embargo, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. Si el Eterno juzgara al mundo solamente con justicia, estaríamos todos exterminados, hermanos, desde hace tiempo. Por lo tanto, encontramos un balance, encontramos misericordia como ingrediente en el reinado del Eterno, como está escrito en el Salmo 89:14. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Y en Proverbios 20:28 está escrito, lealtad y verdad guardan al rey y por la misericordia sostiene su trono. Entonces, la misericordia es empleada para que el pecador tenga la oportunidad para arrepentirse de sus pecados, como está escrito en Romanos 2:4. La bondad y la misericordia se emplea en primer lugar sobre los que se arrepienten de sus pecados, como también está escrito en Romanos 11:22. Entonces, teniendo en cuenta estos dos atributos del Eterno, la justicia y la misericordia, podemos entender cómo se debe emplear la Torah en la sociedad. Aprendimos anteriormente que la Biblia era un libro espiritual. Y sí, hermanos, es real. La escritura dice que la palabra corta hasta el tuétano, o sea, te transforma. Pero también tenemos que entender que la Torah es nuestro código ético de ley. Y la justicia es la base. La misericordia es la base. Pero si el hombre muestra señales de arrepentimiento, como estamos viendo, o si cometió los actos malignos sin intención, obtendrá misericordia. Si una sociedad no tiene la justicia como base, se hundirá en la corrupción. Y eso está en la escritura. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Y también está escrito en Proverbios 16:12, es abominación para los reyes cometer iniquidad porque el trono se afianza en la justicia. ¿Pero en la justicia de quién? En la justicia del Eterno. Entonces, si solo se emplea la justicia sin dar misericordia a los pecadores que muestran señales de arrepentimiento, la sociedad se volvería rígida y cruel. Pero al mismo tiempo, no se puede ignorar o pervertir la justicia a la hora de dar misericordia. El que hiera de muerte a otro con intención tiene que morir. Eso es justo. El que hiera a su padre o a su madre es reo de muerte. Eso es justo. El que maldiga a su padre o a su madre merece ser apedreado. Eso es justo. Entonces, el que piensa que es injusto apedrear a una persona adúltera no tiene un concepto de justicia final. El que piensa que un asesino no merece la pena capital no tiene una mente normal por no estar de acuerdo con la justicia del Eterno. El que piensa que un secuestrador no debe morir por su delito no conoce la justicia del que ha creado al hombre a su imagen y a semejanza. ¿Por qué? Porque el secuestrador ocasiona un dolor tan fuerte en la familia del secuestrado que es como si los hubiese asesinado, tanto al que secuestró como a la familia del secuestrado, porque viven en una constante agonía sin saber si la persona está viva o no. Esta es la justicia del Eterno y su justicia es eterna.
Es por eso que usted ve que hoy en día vemos todo lo que está pasando con los niños, cómo los están maltratando, cómo los están secuestrando. Y muchos no están haciendo absolutamente nada. La misericordia es ofrecida a aquel que se arrepiente, pero el que no conoce la justicia no se puede arrepentir de corazón porque piensa que no es tan grave lo que ha cometido. Un hombre adúltero merece la muerte. Una mujer adúltera merece la muerte. ¿Por qué? Está aniquilando al cónyuge. No hay dolor más profundo que la infidelidad. Y si no, pregúntele al que lo ha sufrido. Si entendemos esto y aceptamos esto como justo, entonces podremos arrepentirnos verdaderamente y orar y rogar y clamar por misericordia. La misericordia se emplea sobre la base de la justicia, no al revés. Pero aquel que persiste en pecar, tarde o temprano tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos. Y eso también está escrito en la Torá. Romanos 2, 5 al 6 lo dice. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Estás haciéndole daño a un hermano? ¿Estás haciendo la shon hará? ¿Estás robando a un hermano? ¿Estás destruyendo tu familia? ¿Sigues con tu vida normal? ¿Todo te sigue floreciendo? Prepárate. Que en tu propio entendimiento crees que nada ha pasado y nada pasará. Pero llegará el momento en que tendremos que enfrentarnos con la justicia del Eterno. Si el gobierno de la sociedad no emplea la justicia, la sociedad se corrompe. Las autoridades también tendrán que emplear la misericordia. Pero si se emplea la misericordia para que el pecador siga haciendo mal, la sociedad se autodestruirá, como pasó en el tiempo de Noé, antes del diluvio, en Sodoma y Gomorra. Si la justicia no es empleada por las autoridades humanas, el Eterno hará justicia. Las cosas reveladas y abiertas podrán ser juzgadas por los hombres, pero el Eterno juzgará las cosas secretas, como está escrito en Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta Torá. Cuando estudiamos las leyes sociales que aquí se nos está presentando, tenemos que aceptar que son perfectamente justas. Representan el nivel máximo de la justicia, pero la justicia del Eterno empleada en nuestra sociedad humana. No es posible ejecutar la perfecta justicia en la sociedad si esta depende de nosotros. Pero si estas son las líneas que el Eterno ha marcado para nuestra sociedad, entonces son justas. La Torá oral no solamente explica cómo y cuándo emplear estas leyes, sino también cómo y cuándo hay que emplear la misericordia. La muerte de Yeshua es la base justa sobre la cual el Eterno puede perdonar al pecador todos sus pecados, porque la paga de su pecado ha sido efectuado ya. La muerte de Yeshua es la única evidencia de que el Eterno es justo cuando muestra misericordia al pecador. Y eso está en Romanos 3, 25 y 26. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Entonces, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado.
Hay 5 tipos de compensación, hermanos, que tiene que pagar el que cause un daño físico a otro. Por daño físico, en hebreo es nesek. Por dolor físico, en hebreo es sa'ar. Por gastos médicos, en hebreo ripuí. Por holganza o paro forzoso, en hebreo shevet. Y por vergüenza, en hebreo boshet. Entonces, el primero, el daño físico o nesek, si el agresor causó a la víctima perder o lesionar un ojo, un diente, una mano, un pie o cualquier otro miembro u órgano, el Beidín calcula por cuánto el valor de este hombre se disminuirá por causa del impedimento si él fuera a ser vendido como esclavo. Entonces, el asaltante, o sea, el que causó el daño, debe pagar la suma que el Beidín calculó como valor de ese miembro. El próximo daño es el dolor físico o tzahar. Además de compensar a la víctima por el daño que sufrió por la pérdida o la lesión de un miembro, él es requerido de pagarle por todo el dolor físico cuando fue causado el accidente. La suma de retribución depende de la severidad del dolor. El tercero, por gastos médicos, en hebreo ripuí, el atacante es responsable de los honorarios médicos y otras expensas médicas resultantes del golpe. La Torá expresa en Éxodo 21:19, y él pagará los honorarios del facultativo, de lo cual nosotros podemos deducir la regla de que es permisible para un creyente ocuparse de curar a los enfermos. Entonces, vemos que cada una de estas tiene un tipo de retribución. La siguiente es el Shevet. Y el Shevet habla de la holganza o el paro forzoso sufrido por la lesión. Entonces, ¿qué dice el Shevet? Dice que si el agresor causó a la víctima una pérdida financiera por impedirle ir a trabajar, debe pagar por ello. Y la última es Boshet, la vergüenza. Aun si un hombre insultó a otro verbalmente o asestó un golpe, el cual no causó daño real, sino meramente lo humilló, la cuestión es también traída ante el Beidín. Y los jueces estiman el monto de la compensación financiera que es debida a la víctima por la vergüenza que sufrió. O sea, el atacante debe pagar la suma determinada por el Beidín. 5 tipos de compensación. Entonces, el Eterno luego le dice a Moisés, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe restituir por haber causado daño, poniendo un obstáculo o una trampa sobre una propiedad pública, por haber causado daño por un fuego o por un propietario cuyo animal causó daño? El Beidín está a cargo de calcular la cantidad que la parte culpable tiene que pagar, de acuerdo a lo que estamos estudiando en esta porción de la Torá. Y dice que el Beidín no debe matar al inocente. Lo que esto significa es que si el Beidín había declarado que alguien debía ser sentenciado a muerte y subsecuentemente alguien sugirió nuevos argumentos a su favor, o si él mismo sugirió un nuevo argumento en su defensa, el caso debe ser reabierto, incluso si ya estaba conducido al lugar de la ejecución. El caso sería revisado tantas veces como argumentos sustanciales sean sacados a colación. Sin embargo, si una persona fue absuelta en el tribunal, su caso no es reabierto, aun si nuevas pruebas de su culpabilidad fueran encontradas. Entonces, está prohibido ejecutar sentencia basado en evidencia circunstancial, aun si la evidencia es clara más allá de la duda. ¿Por qué, hermanos? Porque la Torá exige que la evidencia tenga mínimo 2 testigos.
que hayan observado la cuestión directamente, no por suposición, observado la cuestión directamente. Después se nos dice qué sucede si alguno hiere a su siervo o a su sierva. ¿Qué pasa si hombres luchan entre sí y golpean a una mujer embarazada y ella aborta sin haber daño? Ciertamente el culpable será multado cuando el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. En este caso, el niño abortado no es vengado con la pena capital. El agresor tendrá que pagar una multa por el valor del feto según lo que los jueces decidan en el caso de que el marido haga una demanda ante el Beidín. Pero si hubiera daño, entonces darás vida por vida. Aun si se refiere a un daño a la mujer, no al niño que ya murió. Los maestros de la Torá tienen dos opiniones en cuanto a esta interpretación. Hay quienes opinan que el hombre tendrá que pagar con su vida literalmente y otros que dicen que se trata de una indemnización monetaria. Pero esto se hace si el marido va ante el Beidín. Sabemos que hoy no existe un Beidín. Simplemente estamos tratando de explicar todo lo que nos está trayendo esta porción. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hermanos, aquí nos está refiriendo de que debemos tomar el órgano de uno en recompensa por el daño hecho a otro, sino de pagar con dinero el valor del miembro dañado, según la disminución del valor de la persona en comparación con una persona que está intacta con todos sus órganos funcionando bien. En el caso de que la persona hubiese sido vendida en un mercado. Entonces, la primera de las 5 compensaciones por daño físico, como vimos, es NEFEC, NESEC, y es empleada de por vida en el caso de una persona que tenga pérdida en su trabajo por ese daño. Por ejemplo, alguien que esté trabajando en una fábrica y pierda una mano o pierda un pie, y digamos que esa persona ganaba $100, por poner un ejemplo, y después de la pérdida de algunos de sus órganos solamente podrá recibir $40 por compensación, vamos a decir, por daños, ¿verdad? Y la compensación que le da el trabajo, que eso en español no sé decirlo muy bien, pero es compensación del trabajador por daño, así es como lo puedo traducir. Y vemos que el salario disminuye. Entonces, ¿qué pasa? El agresor tendrá que indemnizar el porcentaje que esa persona está perdiendo por estar trabajando y haber perdido el órgano en su lugar de trabajo por el resto de su vida, de acuerdo a la Torá. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En estos 3 casos no se trata de una pérdida de un órgano, sino de un dolor físico. Entonces ahí se emplea la que hablamos, que es Sa'ar, que también tendría que ser recompensado según la cantidad de dinero que una persona como ella debería recibir a cambio de sufrir ese mismo dolor. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo tiene que dejar ir libre a causa del ojo. Aquí se refiere a un esclavo cananeo, no hebreo. Aparte de ojo y el diente, lo mismo se aplica también con respecto a la pérdida de las puntas de los 24 órganos. Por ejemplo, los dedos de las manos, los dedos de los pies, si pierde una nariz, si pierde una oreja, su miembro viril. Y luego la Torah viene a hablar de qué pasa si un animal me pertenece y mi animal, por causa de que yo no estoy prestando atención, no lo tengo encerrado en un lugar como debo, causa daño a otro. También explica qué se debe hacer en esos casos.
Muchas veces el animal debe ser apedreado si ha causado el mismo daño anteriormente, pero también el dueño del animal tiene que pagar una compensación. Si alguien roba un animal o lo mata y lo vende, también tiene que pagar una compensación al dueño. Y si el ladrón es sorprendido entrando en una casa y es herido y muere, no hay culpa de sangre. ¿Por qué? Porque esa persona viene con la intención de matarte. Pero hay algo aquí. Dice, si el sol ya salió, esto sí es de noche, pero si el sol sale, sí hay culpabilidad de sangre, porque tú estás despierto y te puedes defender. Durante la noche no. Tú estás indefenso y a merced de la persona que violentamente entra en tu casa. Entonces, si una persona se arrepiente de su pecado, tendrá que hacer restitución por el daño cometido, como está escrito en Lucas 19, 8 y 9. Y así también comienza el libro de Isaías. El libro de Isaías dice, ven y pongámonos a cuentas. Y muchas veces no entiende esto. Las personas vienen a los pies del Eterno y no entienden que nuestro pasado tenemos que mirar a quién dañamos y tenemos que hacer restitución. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Eterno, de un Rey, de un Elohim que es justo. Y si la persona clama y si la persona llora, el Eterno va a hacer justicia. Por más arrepentido que estemos. Por eso tenemos que restituir al agraviado. Ahora, si la persona no acepta que nosotros queremos venir y arreglar las cosas, ya eso no está en nosotros. Entonces, si antes de entregar nuestra vida al Eterno cometimos robos o daños físicos o lastimamos a alguien, estamos obligados a restituirlo hasta donde sea posible. Si no lo hacemos, entonces el arrepentimiento no es sincero y la salvación no ha llegado a nuestras vidas. Porque cuando nosotros realmente amamos al Eterno, nos negamos a nosotros mismos. Después, hay una parte aquí que nos habla de qué pasa si nosotros damos a un vecino dinero o cosas a guardar. ¿Qué pasa si se pierde? Es interesante ver cómo al Eterno no se le escapó ni un solo detalle. Si alguien seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un precio por ella para que sea su mujer. ¿Qué sucede en nuestra sociedad hoy día? ¿Cuántos hombres no se burlan de muchachas inocentes? Las usan y después la dejan. Hay que restituir al agraviado. Y así sigue toda la Torá hablando de el extranjero, que no debemos maltratarlo, no debemos oprimirlo, no debemos abusar del extranjero. ¿Cómo ponerlo a trabajar y no pagarle su salario? ¿Cómo maltratar a una viuda, a un huérfano, afligirlo? ¿Y creemos que el Eterno no va a traer justicia? ¿Cómo prestamos a un pobre y después lo forzamos y los hostigamos sabiendo que no puede quizá pagar? No porque no quiera, sino porque no puede. Y aquí se nos dice algo muy importante. Está terminantemente prohibido prestarle a un hermano del pueblo del Eterno con intereses. No se presta con intereses. No podemos demorar la ofrenda del Eterno. No podemos demorar el diezmo
ni las primicias al Eterno. Y esto significa que no podemos cambiar el orden de la separación de las ofrendas. Primero vienen los bikurim, que son las primicias que se entregaban en el templo. Luego venía la terumá, que era la porción que se elevaba y que se entregaba al sacerdote. Y después se entregaba el maaser, el diezmo. Y sabían que el diezmo se divide en tres partes: maaser rishon, maaser sheni y maaser ani. Entonces primero se separaba el maaser rishon, que era el diezmo que se le entregaba al levita, que a su vez él tenía que entregar el diezmo al Cohen. Y después se separaba el maaser sheni, que era llevado a Jerusalén para ser comido allá. Y en los años tercero y sexto se separaba el maaser ani en lugar del maaser sheni, que era entregado a los pobres. Y en el séptimo año no se separaban los diezmos de los productos agrícolas. Originalmente los hijos primogénitos fueron destinados para ser sacerdotes y servir en el templo. Como ya no pueden servir como sacerdotes por causa del becerro de oro, se levanta la tribu de Leví. Y los primogénitos tenían que ser llevados delante del Cohen y ser redimidos por 5 shekels, 5 ciclos de plata. Un shekel corresponde aproximadamente a 17 gramos de plata. Y Yeshua fue redimido de acuerdo a Lucas 2, 22 al 23. Entonces, hermanos, es importante que veamos esta porción, porque esta porción nos enseña que la santidad está relacionada con todas las áreas de nuestra vida, inclusive la comida. El pecado, recordemos que entró al mundo por medio de la comida en el jardín del Edén. Y nosotros como pueblo santo y separado, tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos, todo lo que entra por la boca. Y dice el versículo que un israelita no debe comer carne terefá, o sea, no puede comer una carne que haya sido por un animal que haya sido despedazado, a pesar de que el animal sea limpio, sea que el animal esté muerto o esté vivo. Si el animal fue despedazado por otro o herido, no debemos comer esa carne. Y otro punto que quiero mencionar antes de terminar es el que encontramos en Éxodo 23:1. No levantarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y según el Targum, significa no aceptar un falso rumor. Hay que tener mucho cuidado de no pasar a otros lo que uno ha oído, porque puede ser un falso rumor, como está escrito en Proverbios 10:18. Es importante no seguir a la mayoría a la hora de que seamos fieles al Eterno. Cada uno de nosotros tendrá que responder con su propia vida. Y si estamos convencidos de algo y no lo decimos y cedemos ante la mayoría para quedar bien, sabiendo que estamos actuando mal, entonces esto significa que tenemos más temor de los hombres que del Eterno. Hermanos, se destruyen familias, se destruyen congregaciones, se destruyen grupos por el Lashon Hara. Inmediatamente se inicia un rumor, confróntelo, hermano. Confróntelo y pare la persona inmediatamente, porque eso es como un cáncer
que entra y va carcomiendo hasta que se riega en toda la familia, congregación o el lugar donde está sucediendo. Tenemos que alejarnos de la palabra falsa. Tenemos que alejarnos de todo aquello que pueda traernos un alejamiento con el Eterno. Si realmente decimos que amamos al Eterno, debemos actuar de acuerdo a lo que nosotros decimos y comportarnos de acuerdo a lo que estamos diciendo. Esta es una porción con muchas más cosas, porque luego viene la fiestas del Eterno y se habla de 3 fiestas que el hombre debía hacer peregrinación a Jerusalén. Pero quiero terminar diciendo que lo más importante no es que nos sentemos en el Shabbat o cualquier día de la semana a recibir toda esta maravillosa información, todo lo que el Eterno nos está revelando, porque verdaderamente debemos darle gracias y gloria por todas las cosas que el Eterno está revelando en este tiempo. Lo importante, hermanos, es que esto que Él nos está revelando, lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón y verdaderamente lo pongamos por obra. Shabbat Shalom. Hasta aquí la reflexión de esta noche. Espero que haya sido de mucha edificación como lo fue para mí. Que tengan un hermoso resto de Shabbat y un día lleno de la presencia del Eterno. Shalom.